Bueno, hola a todas, todos, todes. A nombre de Banda Propia Editores les doy la bienvenida a este lanzamiento y conversación en torno a este libro que lanzamos este año, que se llama Dime cuándo vienes, Cartas de Amor 1893-1917 de Rosa Luxemburgo, un libro que estamos lanzando en el marco de esta Furia del Libro virtual, que este año nos ha permitido reunirnos y conversar en este clima extraño, ¿cierto?, de la pandemia, pero que sin duda sigue siendo la virtualidad un espacio muy importante para continuar con los diálogos en torno a la lectura y las preocupaciones sobre nuestro presente. Este libro, Dime cuándo vienes, es un libro que integra nuestra colección Perdita de Banda Propia Editoras, que es una colección dedicada al rescate y la traducción de escritoras del pasado que vuelven a circular hoy de la mano de escritoras del presente. Y por eso mismo, hoy día tengo el gusto de estar acá con Diamela Altit. Diamela Altit es escritora, Premio Nacional de Literatura y también prologuista de este libro, y junto a Constanza Michelson, escritora y psicoanalista, quien también nos acompaña para comentar estas cartas. Estamos muy felices de realizar esta actividad, y antes de comenzar y darle la palabra a las protagonistas de esta conversación, quiero agradecer a un par de personas que fueron muy importantes a lo largo de este proceso de publicación, de traducción, en fin. En primer lugar, a su traductor e investigador, Ángelo Narváez. En segundo lugar, a Harold Bustos, quien es el diseñador de las portadas de esta colección. Y en tercer lugar, a la Fundación Rosa Luxemburgo Conosur, en particular a Florencia Puente, quien nos acompañó desde Argentina, desde el inicio de este proyecto. Les dejo entonces con Constanza y Diamela para dar inicio a este lanzamiento. Constanza, querida. ¿Partes tú o parto yo comentando? Bueno, en realidad, tú decides. Hoy día es una tarde donde tenemos que decidir cosas. Parte tú. Bien, entonces, quiero agradecer esta presentación, señalar que ha hecho un trabajo muy bonito Banda Propia con este libro, han sido rigurosas y han sido tenaces, ¿no? Entonces es muy positivo que estas voces que habitan, digamos, la escena no solamente latinoamericana, sino mundial, puedan ser oídas especialmente en lo que respecta a la nueva generación. Y además, con esta publicación en específico, ver también la relación entre política y afecto, política y amor, para ampliar también el foco de lo que entendemos por política. También me da mucho gusto estar con Constanza. Ella ha sido una figura muy presente en relación a los dilemas locales y me interesa mucho conocer su impresión de este libro. Muchas gracias. Bueno, gracias a las editoras por hacerme leer este libro, que es fascinante, entretenido, también inquietante, a propósito de las preguntas respecto de lo sentimental que generan. Gracias a Diamela, es un honor para mí poder conversar contigo, ¿no? Un poco ya antes de iniciar esta grabación, ya Diamela nos contaba un poco sobre su parecer respecto de esa época, así que igual te voy a preguntar sobre eso más adelante. A ver, y respecto del libro, sí, como primera pregunta, ¿no?, que me surgió es, bueno, ¿por qué publicar cartas, no? ¿Por qué publicar la intimidad? Pensaba, bueno, varias cosas que en el prólogo de Diamela aparece, ¿no?, que es siempre interesante conocer, ¿sí?, sobre la historia psicológica, ¿no?, de los tiempos, de las prácticas, los rituales, las paradojas también, ¿no? Desde ese punto de vista, el material de los epistolarios siempre tiene una riqueza que permite generar una especie de arquitectura sobre una época, pero también
algo que es atemporal, que me parece que siempre el dilema de la relación entre la teoría y la vida, ¿no? Y ahí justo donde entra mi profesión, digamos, si acaso se puede llamar profesión al psicoanálisis, no sé, la práctica del psicoanálisis, justo ahí en esa fractura, ¿no? Entre los discursos, nuestro esfuerzo por teorizar y, bueno, el cuerpo, esas cosas que nos pasan en la vida, que nos superan, que nos toman, que agarran el cuerpo, en fin, parece que desde ese punto de vista las cartas también abren preguntas, deseos de investigación, especialmente en este libro respecto, bueno, al asunto del amor, digamos, de este asunto transhistórico, ¿no?, del amor. Eso por una parte, me parece que de eso claramente tenemos que conversar hoy. Este anhelo también, ¿no?, de esta mujer de construir ideas, de cambiar el mundo, y también me parece como de este esfuerzo de inventar el amor, digamos. Me parece que siempre queremos inventar el amor a pesar de que las estructuras sentimentales como si se llevaran en el ADN y obligan a ciertas cosas, bueno, y ahí todas las contradicciones que se generan. Eso me parece que es un gran tema, todo el asunto sentimental, y también el asunto de la carta como soporte en sí mismo, ¿no?, de pensamiento. O sea, ¿qué hay de la relación al tiempo, ¿no?, en una carta, y qué hay de la arquitectura de las ideas también en las cartas que obligan, ¿no?, a una temporalidad que me parece que hoy día no es la habitual, a propósito de lo digital, sino que se inventa un mundo, me parece a mí, en una carta, ¿no? Hay que esperar una respuesta y ahí hay una especie de creación de mundo que es distinta, creo, a la radicalidad de cómo opera el lenguaje en lo digital, ¿no? Que es más taxativo, esto es así, aunque más rato sea otra cosa, digamos. Mientras que las cartas, la espera, me parece que la verdad se va desplazando, y bueno, la espera genera un mundo. Creo que esa es mi primera lectura sobre este libro. Y bueno, muy interesante leer sobre una mujer en tiempos realmente oscuros, con una pasión, con un deseo inmenso de cambiarlo todo. Eso por lo pronto. Sí, yo creo que lo que tú has dicho es muy, por supuesto, importante, interesante, con respecto a un determinado tiempo, a las pulsiones jóvenes, porque ya verdaderamente el caso Luxemburgo es un caso bastante singular. Ella tiene un doctorado, en fin, es una mujer con mucha formación, ¿no? Y empieza muy joven. Y dentro de eso encuentra un camino que es la política, pensar políticamente, y lo que ella también aporta es la acción política, las dos cosas, ¿no? Que no necesariamente teoriza y tiene una vida práctica, ¿no? De práctica política. Entonces yo creo que hay un tema ahí, es doble, que es el amor a la política, ¿no? Creo que ella hay lo que es perderse en otro, que si pensamos el amor como un quiebre entre yo y el tú, ella tiene un cuerpo, digamos, enteramente ingresado a la política, ¿no? Podríamos hablar de un amor a la política. Y por otra parte, digamos, a esa política, que no es una política burocrática ya consolidada, sino que está siempre en construcción. Y por lo tanto, es sumamente, hay que conquistar, hay una conquista de por medio, ¿no? Ese territorio donde se incursionó Rosa Luxemburgo era un territorio por ganar. Y por otro lado, el amor como manifestación efectivamente cruza los tiempos, pero el que se entiende por amor es una construcción política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema no es amar, sino que se ama cuando se ama, ¿no? Y ahí intervienen, ¿no es cierto?, los discursos hegemónicos,
para dictaminar formas amorosas, ¿no? Entonces, por supuesto, formas que siempre están siendo interrogadas por las culturas. No es lo mismo un amor medieval que un amor renacentista, que un amor modernista, que un amor contemporáneo. Va a modificarse tanto como sea necesario según los dictámenes del tiempo. Entonces, ella logró conjugar un hito muy interesante, especialmente pensando en su primera correspondencia y tal vez en la segunda, ¿no? En la primera con Leo, porque él también era un enamorado de la política. Entonces, en ese resquicio es que me parece que ellos consiguieron haceres, deberes, porque también él era su lector, ¿no? No era solamente su amante, sino también su lector, ¿no? Era una elección de un lector. El caso, ¿no es cierto?, de Kostia, que es el hijo de su amiga Clara Selnik, que es la feminista, digamos, la gran amiga de Rosa Luxemburgo, es un amor más pasional, pero ahí entra otro elemento político que es la pedagogía. Ahí se ve claramente cómo Rosa Luxemburgo aconseja, le dice qué camino tomar, qué libros leer políticamente. Entonces yo creo que ahí no hay esa fisura que muchas veces el sistema propone, ¿no? Que se encuentran dos gentes más allá de sus diferencias y hace una vida espectacular, ¿no? En este caso es otro. Y además no está el pensamiento burgués de comprémonos una casa, pongamos una sala y, ¿no es cierto?, unamos bienes. Es un espacio regido por la práctica política unida a una práctica sexual y que genera, digamos, otras, es lateral, ¿no? Existen, sobre todo en los mundos populares, ¿no es cierto?, donde la legislación es mucho menos, digamos, el sujeto popular entiende que la legislación sobre lo amoroso, la política sobre lo amoroso, no es así, por lo tanto tienen relaciones más libres, ¿no? Pero eso también es interesante en este libro, como yo deambula, cruza umbrales pactados de nuevo por la hegemonía, y nunca habla solo de amor, nunca. Ama, pero también ama la política, y por lo tanto el amor se dispersa en estas cartas en al menos dos direcciones, más el otro punto donde Rosa Luxemburgo va a tener problemas con otros teóricos y por lo tanto, ¿no es cierto?, también hay un campo en disputa entre medio, ¿no?, que tiene que ver con los otros, fundamentalmente hombres que están muy preocupados, digamos, por la mirada política de Rosa. Eso, ahí la carta, con respecto a la carta, querida Constanza, efectivamente la carta era un modo comunicativo. Como ahora por teléfono, en fin, distintos mecanismos, esa era la carta. La carta tenía un modelo muy fijo, que hoy día lo conservan solo las cartas burocráticas, de cobros, de cosas. Esa carta desapareció por las nuevas tecnologías de comunicación, digamos, instantánea, ¿no? Pero en ese momento era, digamos, ella le escribió 1000 cartas a Leo, más de 1000 cartas, porque al principio la gente a veces escribía cartas todos los días, era una especie de contacto simbólico permanente, ¿no? Incluso antes las cartas eran, en fin, cartas más, no amorosas, sino amistosas, empezaban siempre, quería saber cómo estaba su salud, era parte del formato, es un formato, no, la carta es un modelo. Hoy día si alguien dice quiero saber cómo está su salud, se mueren porque hoy día nadie te puede preguntar por la salud y tú tienes que estar obligatoriamente sano. Entonces son modelos que efectivamente la velocidad ha terminado. Esa carta ya no existe. Entonces también esto tiene que verse como un documento público, ¿no? De las comunicaciones de un tiempo, cómo se comunicaban en un tiempo. Entonces me parece muy valioso también eso, sacar estas cartas, porque
porque efectivamente hay datos objetivos, hay datos subjetivos, está todo el territorio de lo no dicho, y por lo tanto, digamos, el ojo puede viajar por esa letra, pero claro, también hay que detenerse en lo que dice, no solo en lo que no dice, sino en lo que dice, porque eso da huellas y marcas sobre lo que pasó, ¿no? Y cómo pasó lo que pasó. Buenísimo, Diamela. A mí algo que quería proponerte quizás pensar un poco, que al menos a mí es algo que bueno, me inquieta un poco por mi propia práctica clínica y por la vida misma, que tiene que ver con el tema del amor, porque me parece que, sé, yo al menos tengo la impresión que si en los 90 se habló mucho de sexo, ¿no? Me parece que por alguna razón, ¿cierto? Algo se desplaza y me parece que en los últimos años ha aparecido, se ha revitalizado un interés por el asunto sentimental, el problema amoroso, digamos, ¿no? A veces como, bueno, desde el lado del feminismo, como deconstruir eso, por otro lado también como este problema, ¿no? que incomoda, porque el cuerpo, bueno, estas manifestaciones del cuerpo, lo amoroso puesto en el cuerpo siempre incomoda, el cuerpo se atrasa, se enferma, molesta, la dependencia molesta, en fin, bueno, aparece esta pregunta. Entonces, algunas observaciones, al menos que a mí me quedan de este intercambio, bueno, no vemos el intercambio acá, vemos solamente, podemos leer a Rosa en este epistolario, pero inevitablemente, es decir, llama la atención, por una parte, claro, las estructuras, ¿no?, que ordenan lo sentimental, que están ahí, que es bien interesante, especialmente con este amor que pareciera ser el amor más intenso, al menos por lo que podemos leer en las cartas, más largo, con Leo, ¿cierto? Cómo aparecen, bueno, las mismas quejas que hoy día el feminismo dice, bueno, esto es precisamente lo que hay que tratar de construir, que se queja, ¿no?, cuando en esta especie de competencia que empieza a aparecer cuando ella aparentemente la empiezan a escuchar más o empieza a ser más relevante públicamente, y él dice, bueno, tú igual más bien me criticas y me das consejos permanentemente, esto que hoy día se llama el mansplaining. Hay otra parte donde él dice, bueno, me siento vieja y fea, en fin, bueno, todas esas cosas que uno podría decir, bueno, el lugar de las mujeres en esta economía sentimental. Pero también, a mí al menos me queda, y que bueno, eso se replica con menor intensidad, me parece, en sus otros amantes, de todas maneras. Y con esto no quiero decir que el amor necesariamente transite de esa forma, pero da la impresión en que este último amor, al menos ¿cierto?, cuando ella está encarcelada, su último amante que aparece en el libro, ¿cierto?, me da la impresión que es este tipo de amor cuando las personas dicen, no sé, quiero viajar y poder contemplar algo, pero tener a alguien al lado a quien contarle. Es un amor más sereno. No sé si es porque está encarcelada, porque ya transita otras cosas, porque cada amor es original y distinto, en fin, y saca partes distintas de las personas. Pero hay algo que más allá, a lo que voy finalmente, es que uno puede leer las estructuras, ¿no? Así como de lo que se llama el patriarcado, el lugar que ocupan las mujeres, en fin, pero me parece también que hay otra cosa que está permanentemente y que es el deseo voraz, me atrevería a decir, que aparece cuando somos tomados por el amor, ¿no? Históricamente parece que más las mujeres, digamos, me atrevería a decir que hoy día eso se distribuye un poco distinto, pero no tan distinto tampoco. Creo que es un dilema que está muy puesto en las mujeres, ¿no? Esta cosa de la locura de amor. En la historia se habla de amores muy intensos en los personajes masculinos, pero desde los amores idealizados. Estas vírgenes, que sé yo, Beatriz, que hay que ir a rescatar a no sé dónde, pero estos amores locos de las mujeres son arriesgados, son con cuerpo, es decir, al menos con Leo, me parece que Rosa está dispuesta a darlo todo, ¿sí? Daba la plata, pues incluso, o sea, su tiempo, el tiempo que no tenía, además una mujer muy ocupada en este amor a la política también, como dice Diamela en sus cartas, nunca está solo el amor, pero está permanentemente la pregunta, bueno, por la escritura, el partido, la política y el amor entre medio, ¿por qué no me escribes? Esa ansiedad que aparece. Y a mí eso siempre para mí ha sido un misterio, digamos, que digo que excede el asunto del patriarcado. Al menos esa es mi impresión. Y ahí es donde yo me pregunto qué es lo que las mujeres encarnan muchas veces en un hombre, que creo que no tiene que ver con el hombre, pero algo encarnan, se desata esta voracidad.
esta intensidad, es como una droga, así, este amor que aparece. Bueno, yo creo que lo que tú dices es una pregunta válida y sobre la cual podemos dialogar un semestre, ¿no? Es amplia y muy interesante y atingente. En el caso, no fue el caso de Rosa, más allá de el amor tiene estrategias también, ¿no? Necesita estrategias para circular, ¿no? Y ella establece estrategias permanentes, que son, ¿no es cierto?, critícame pero no me critiques, ¿no? Esa es una de las estrategias porque para que él señale los posibles defectos de sus libros significa que ella se los entrega para que los lea, ¿no? Entonces, léeme pero no me critique, o léeme y si me criticas me quejo. Pero lo que sí hay que considerar en el caso de Rosa es que efectivamente ella se transformó en un referente teórico, que es aquello que discute con Leo o que Leo intenta, entre comillas, pensar y repensar. Recordemos también que ella rompe con Leo, que Leo la sigue toda su vida, en el sentido no necesariamente amoroso, o no lo sé, sino más bien político. Recordemos que el que es incansablemente cuando muere, cuando asesinan a Rosa, es él quien la busca, él que nunca cesa de buscarla, y por ese hecho va a ser asesinado meses después, ¿no? Pero en realidad Leo quedó, Leo se lee con Rosa, y Rosa puede ser leída sin Leo. Entonces, yo pienso que no había una subordinación, sino más bien estaba la sobrecapacidad de Rosa, la sobrecapacidad intelectual. Ella hablaba varios idiomas, en fin, ella era una mujer muy habilitada para su tiempo y su contexto. Entonces yo no la veo, nunca la vi. El caso del último, entre comillas, amor, que es Hans, es un joven con el cual se supone, y es muy posible que así sea, digamos, es casi seguro, que fue una relación no corporal, sino fue una relación virtual sostenida precisamente en esas cartas, ¿no? Él muere, es un jovencito que muere en el campo de batalla, ¿no? Entonces, el punto, y con el abogado Levi, en realidad son cartas cortas burocráticas, porque él es un abogado además que se encarga de las constantes prisiones de Rosa, ¿no? Entonces pienso que, por supuesto, necesarias para ver cómo dialogaban, está todo relacionado con lo político. No hay ni un instante en los amantes o amantes virtuales que no estén ligados políticamente, ¿no? Entonces, de allí, digamos, el centro lo tiene Rosa, no ellos, Rosa. Y ella va a tener que seguramente generar todas las estrategias como se ve con Leo, porque Leo le critica algo que ella escribe y que lee, y él se lo da a leer, ella se lo da a leer, ¿no? Entonces, yo pienso que recuerda también, querida Constanza, que la mujer siempre ha estado vista, especialmente desde Freud, bajo el prisma de la histérica. Entonces, por lo tanto, la mujer es bastante más interrogada afectivamente, ¿no? Si vemos la historia, no es tan simple. La guerra de Troya fue porque París se enamora de Helena. Entonces, es una guerra larguísima. Entonces, yo pienso que la cultura y la hegemonía para diseñar la subalternidad, tenía que diseñar también cuerpos, psiquis, formas, ¿no? Y ahí acuérdate que siempre se dictaminó que la mujer, hasta hoy, oímos esos comentarios raros, que la mujer es más emocional,
que puede manejar mejor el poder, porque lo entienden más. Entonces, todo eso que es muy relativo, que está Thatcher por un lado, y ahora la genial primera ministra de Nueva Zelanda. Pero no basta ser mujer, ni para ser más sentimental, ni más buena, ni más mala, porque pasa tanto con hombres o con mujeres, ¿no? Entonces, yo pienso que es una construcción cultural donde la mujer es la loca, y es la loca que está fundada en enamorarse. El amor cortés, que siempre ha estado renacentista, estuvo ligado al hombre y estaba muy legítimo del hombre enamorado, eso le da estatus, ¿no? Entonces, y la mujer enamorada le daba locura. Ahí está Juana la Loca, que viajó con el cadáver de su marido y quedó para la historia cultural como la loca, ¿no? Entonces tenemos, mientras el hombre enamorado es un héroe del amor, ¿no? Y la mujer es despreciable porque enturbia y ubica y daña y hace tóxico el amor, ¿no? Entonces yo pienso que el caso de Luxemburgo no me parece una mujer sentimental, es una mujer que pasó presa por muchas veces, que lo que sí desarrolló fue ¿qué le pasó? La naturaleza. Frente al encierro, ella hizo una mirada hacia afuera y fue casi una experta en plantas, en agua, entonces ella derivó ese encierro hacia otro lugar, ¿no? Y también la imagen, porque ella también pintaba. Pero a mí me parece que son cartas de amor, pero son ese amor militante, muy pensado, porque también en su militancia tenía que coincidir con Leo. Entonces todo el tiempo hay estrategias que dan vuelta una y otra vez, o con el joven hijo de su amiga feminista, ella le da un recorrido a él, ella le dice, haz esto, otro, que no hizo él, porque él fue un médico. Entonces, yo pienso que también tiene igualdad de condiciones. No creo que Rosa haya sido una víctima del amor, sino ejerció el amor como cualquier mujer, que lo puede ejercer tantas veces como sea posible. Yo efectivamente no la leo en la fatalidad del amor, no la leo en esa clave, tampoco me parece, tomando lo que dice en subordinación, ni siquiera leo. Coincido contigo en que ella ocupa un lugar central, o sea, una mujer brillante con un deseo muy profundo de transformar el mundo. Me parece que está en cierto modo casada con eso, digamos, ¿no? Con ese deseo. Ahora sí, a pesar de que no hay una subordinación, por eso digo que no coincide necesariamente como con esa estructura, ¿no? De la cual analizamos cómo deconstruir lo sentimental, y por eso digo que para mí es un misterio, al menos desde el punto de vista del interés por qué es lo amoroso, de qué va eso, ¿no? En psicoanálisis, es no la libertad respecto del otro, sino que al mismo tiempo qué posibilidad de libertad hay respecto de uno mismo. Es ahí donde yo digo, al menos tomando las cartas como material, ¿no? En su escritura, en la intensidad, me parece que claro, que con Leo no la veo como una subordinada en ningún caso, pero sí con un deseo de una intensidad sentimental, que de pronto, bueno, su frustración es ahí, no me has escrito, ¿cuándo va a venir? Yo no tengo cómo saber si acaso eso es estrategia o no, pero leo que la intensidad, al menos por lo que ella muestra ahí en las cartas, es de ella. Y ahí es donde yo siempre me pregunto, a veces cuando escucho mujeres brillantes, libres de una serie de cosas, digamos, del mundo, de todas maneras, hombres también, yo coincido contigo, pero me parece que la trampa es que, y aún ocurre, es que las mujeres encarnan algo de esto misterioso, que digo yo, esta voracidad, que no está toda la vida, que a veces nos aparece en la vida, muchas veces las mujeres la encarnan en un hombre. Entonces dicen, bueno, quiero que ese me mire, quiero que ese me ame, ¿por qué no me escribe? Y por supuesto lo que uno va viendo es como un retroceso del otro,
o al menos lo que ven las cartas, a pesar de que efectivamente después Leo también en esa intensidad la persigue de una manera posesiva, de una manera violenta, incluso en lo que ella cuenta, a pesar de que mantienen esta amistad política, entiendo, hasta el final. Pero es esa voracidad la que a mí siempre me ha intrigado, y pienso en esta trampa que me parece que las mujeres, por alguna razón, encarnan en los hombres, al menos en el amor heterosexual, pero que a mí me parece que excede eso, ¿no? O sea, creo que ese amor no es, o sea, está encarnado en un hombre, pero es otra cosa, al menos esa es mi impresión. Sí, es que yo creo, Constanza, que hay dos elementos, digamos, que la mujer, digamos, eso también es un programa social, y está escrita, digamos, por hegemonías que la retienen para contenerla, ¿no? Y por lo tanto, se trata especialmente de colonizaciones psíquicas, ¿no? Está colonizada con deberes y programas que no necesariamente se ajustan al real, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el modelo mariano, como el modelo amoroso, que es la monja que ama a Dios, ¿no? El modelo mariano está perfectamente en el modelo amoroso mariano, ¿no? La monja ama a Dios, pero Dios es superior, ¿no? Dios está en otro espacio, es solo para ser amado, pero es inalcanzable. Y ese modelo mariano se desplazó, ese modelo amoroso mariano, se desplazó al real, ¿no? Y por lo tanto, la mujer, de una u otra manera, estuvo obligada a ver al ser amado como alguien superior, de partida superior a ella, ¿no? Entonces, por lo menos, entonces, ¿qué pasó? Que la mujer enamorada de este ser superior, por ejemplo, casada, se dio cuenta que el ser superior no existía, que en realidad no era Dios, no era divino, era humano. Y en ese sentido, y así la novelística del principio del XX o del XIX, que aborda esta cuestión, la mujer entonces era otro, está casada con un sujeto común, lleno de defectos, un hombre, y por lo tanto genera otro amor idealizado, ¿no? Otro, ¿no? Que es ese otro que sigue en su mente para alcanzarlo. Eso está muy presente en la novela porque necesita esa perfección que está inoculada por el modelo. Entonces, la gran tarea que han hecho las jóvenes feministas en Chile, me refiero a las universitarias especialmente, es decolonizar eso, ¿no? Y politizar, en este caso, en el caso chileno, el cuerpo. Pero yo creo que, sinceramente, Rosa Luxemburgo, por su trayectoria, por su formación y por el horizonte político al que aspiraba, no estaba en eso. También está muy presente en ese tiempo los anarquistas, que desde luego no tenían amarras amorosas, ¿no? Es decir, mujeres y hombres, tienen más emancipado en ese tiempo. Ahí está como gran representante Bakunin, el ruso, como las mujeres y hombres, casados o no casados, tenían derecho a tener todos los amores que quisieran, digamos, contener, ¿no? Y desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista psíquico. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos apresados en otro momento, ¿no? En otro momento, y particularmente Chile, que es más, fue y es todavía muy conservador. Pero no es el caso del tiempo de Rosa. Ella está viviendo ella está en un campo mucho más abierto en relación a estos. Ella no se va a suicidar ni va a ser un histérico de meter la cabeza al horno por Leo, ni por Kostia, ni por Levi, ni por Hans, ¿no? Porque sencillamente ella encuentra, frente a la, en comillas, soledad, espacios productivos para ella, como la naturaleza, por un lado, la pintura, la política. Además, su gran competencia no es Leo, ni es Kostia, va a ser Lenin, va a ser Marx,
va a ser Trotsky. Ella tiene, esos son, digamos, las sombras que la acechan, ¿no? Lo más, y de Tostowski, que era su aliado. Entonces ella está rodeada de hombres, ¿no? Su problema no es que le falte un hombre, le sobran hombres. Más bien dicho, le sobran hombres y parte de esos hombres le son adversos. Entonces me parece a mí que es otro escenario el de Rosa, ¿no? Y nunca la vi, claro, ella efectivamente ella es muy cercana a Leo. Y desde luego, recordemos que la carta es un modelo donde todos se tienen que escribir todos los días, es parte de un pacto cultural, pero si tú examinas cuerpo, historia, biografía, no veo, nunca la vi como una sujeta cautiva en redes amorosas, como no sé, esta amistad amorosa con Leo, productiva, porque ellos hicieron muchas cosas juntos. Entonces, me parece que es otro escenario. Cuando dices otro escenario que ¿cuál? Para seguir. El escenario de una mujer que está buscando un hombre para ser un hombre. Cuando ve a ese hombre, se supone que su vida está ligada a ese hombre, forever, más allá que eso se quiebre en 3 días después. Ese no es el caso de Rosa. De partida vive separada de Leo, o sea, que diga que... A mí justamente a mí eso es lo que me interesa, que me parece tan actual, precisamente el contexto de libertad, y está rompiendo estructuras burguesas en distintos sentidos, desde lo personal y lo político como práctica social, digamos. Y sí, yo coincido contigo que, claro, ella no es la que va a morir por amor, no está en esa lógica, nunca lo dice, ella se va cuando ya entiende que no responden todas las cartas, ya se va, o tiene otros intereses. Bueno, es una mujer que estuvo presa tantas veces, o sea, efectivamente estaba en un campo, en una época donde la muerte estaba al acecho, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, ella no muere de amor, pero aún así, y por eso a eso voy cuando digo el misterio, que es lo que siempre me intriga, aún así, es la intensidad amorosa, que me parece que en el caso de ella se parece, no sé, por ejemplo, a otra historia antigua, la de Luz Salomé, en el sentido de desear estos encuentros intelectuales, productivos en ese sentido, donde a Luz Salomé la cosa parece que se le desarmaba en otro sentido, en que estos hombres, incluido Nietzsche, que la querían poseer de otra manera, digamos, ¿no? Como estructurar la relación y casarla. Sí. Acá parece que la cosa se desarma por otras razones, pero a mí a eso voy cuando digo que al menos en la carta con Leo especialmente es esa intensidad la que a mí, yo no la interrogo desde el punto de vista ni como subalterna, ni como un fracaso en absoluto. A mí siempre me genera pregunta de qué se trata la voracidad. O sea, incluso, por ejemplo, en el detalle del sobrenombre. Me parece que a los 3 primeros amantes ella les pone estos sobrenombres de... podría ser el equivalente a gordito, ratoncito, chanchito, no sé, esta cosa diminutiva que siempre es como te comería, que esta cosa como que pasa con las guaguas, ¿no? Salvo, ¿no?, este último amor que parece, como tú dices, más platónico, sin cuerpo, en fin, donde se comparten más bien estas impresiones estéticas o sensibles. Esa voracidad del amor a mí me parece que trasciende el asunto de las estructuras heterosexuales, claro, donde está colonizada la cabeza, quizás en esto en que las mujeres muchas veces encarnan eso en un hombre, en este hombre superior que es el que me tiene que mirar, es el que me tiene que querer así, pero sacando eso, es esa necesidad, esa intensidad. Esa es mi pregunta precisa respecto del amor. ¿De qué se trata eso? Es un poco, no tengo la respuesta, siempre es a mí algo que me intriga, que creo que se desplaza, en las épocas podrán cambiar las estructuras o la educación sentimental, pero hay algo de esa voracidad que a veces nos toma. Yo creo que lo que tú, es decir, por supuesto la gente se enamora, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Lo que tenemos que pensarnos, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es cuando dice me enamoré? ¿Qué significa me enamoré? O en la relación con Leo, en el caso de Rosa, está muy claro lo que pasó. ¿Cómo se armó? Ellos se conocen de adolescentes, ellos han hecho una vida juntos, han hecho cosas juntos, han editado cosas juntos, entonces
el sentido, digamos, está en la historia que ellos formaron, ¿no? Eso a mí no me cabe la menor duda, pero también lo que me parece interesante, yo hice un libro con Paz Errázuriz sobre asilados en Putaendo, ¿no? En un psiquiátrico, sobre el amor porque formaban pareja. Pero también creo que eso es lo que más me ha hecho sentido, son formas de sobrevivencia para casi una forma necesaria para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso es una garantía para hacer la vida que hay que hacer, ¿no? En el caso, sí me parece Rosa Luxemburgo, que ella con Leo hace una relación que es necesaria y la filia a esta figura, ¿no? Y él con ella tiene que haber sido exactamente lo mismo, porque iban en direcciones muy cercanas. Ella estaba metida en empresas muy grandes, como discutir la propuesta de Marx, que Marx era como si en ese tiempo para los pocos sujetos que estaban en esa línea era indiscutible. Ella lo discutió, ella se enfrentó a Lenin por el centralismo democrático. Con Trotsky tenía graves diferencias. Entonces lo que tenía como cuerpo amoroso era Leo, y después se nota una plenitud sexual, porque eso está muy claro en las cartas, con el joven Kostia, el hijo de su amiga, de su mejor amiga, que es interesante porque parece que la amiga no sabía de esta pasión de ellos dos, ¿no? Hasta que se terminó y ella lo tiene claro como el agua, muy claro, lo dice en las cartas, ¿no? Que eso va a su final y que ella no va a quedar herida porque es parte de las conexiones, ¿no? Entonces lo interesante es cómo ella se sigue aliando a otros hombres, pero lo que permanece lineal, ella no muere por amor, ella muere por política, muere asesinada por el sistema de su tiempo, de la misma manera que murieron esos hombres que la asediaban, como Lenin o Trotsky, la asediaban en el sentido político, ¿no? La discutían, trataban de obviarla. No era fácil para ella. Ella sobrevivió a los amores, dejó a Leo, ella sobrevivió largamente. Lo que no pudo sobrevivir fue a lo que produjo con la cabeza. Ella llenaba, era una oradora, se transformó en una magnífica oradora. Entonces, eso es lo que el sistema de ella, no fue la mujer que el sistema pedía. No se dedicó a lo doméstico, y eso fue lo que el sistema soportó a una de las mujeres pensadoras del marxismo más influyente. Pero hoy se sigue leyendo a Rosa Luxemburgo con la disidencia, porque ella era antiguerra, ella no era nacionalista, o sea, todos los temas, antielitismo, o sea, todos los temas que hoy día se debaten en nuestra pequeña realidad chilena, ella los abordó. La Rosa lo tiene clarito en su escrito. Ella creía en la disidencia como fortaleza, y ella unía al proletariado con el subproletariado. Cuestión que aquí, ¿no es cierto?, subproletariado es hipernegativo. En el caso de Rosa, no. Ella veía que había una posibilidad de juntar la carencia, ¿no? Y su tema era romper la desigualdad, no burocratizar, y estaba en contra del elitismo de los dirigentes. Entonces, digamos, la propuesta de esta mujer para mí es muy lindo leer sus cartas, precisamente porque son, en cierto modo, muy iluminadora para pensar la mujer, ¿no? Y cómo ella dio escritura de lo femenino. Entonces yo pienso que es muy bueno que circulen para entender, digamos, dónde estaba el riesgo de ella. No estaba en la aventura amorosa, sino estaba en pensar sin ninguna tregua. Bueno, más pensar algo que es bien interesante a propósito de las preguntas, me parece como de lo contemporáneo también, y es como, me quedo pensando en lo que dices al final, no le hace el quite
al amor, está a enamorarse, se acaba, bueno, ya sabe cuándo se acaba, habrá sufrido o no, no tengo idea, pero de que tuvo ansiedad, los mismos males. Lo que pasa es que hoy día, claro, emergencia ante, o hay ansiedad amorosa, como hay personas que no saben qué hacer frente al sentir eso, creen que no deberían sentirlo, que entonces, no sé, pero es interesante eso que dices, bueno, efectivamente se enamoró, pasaron cosas, no metió la cabeza al horno, pero era una mujer que se atrevió a pensar, digamos, si uno piensa, o sea, cuestiones relativas a interrogar la lógica masculina, ¿no?, del mundo, y a pensar en la emergencia. Y con eso quiero terminar como última provocación, Diamela, a propósito de que las cartas permiten leer, codificar algo de una época. ¿Qué te pasó leyéndola, no? ¿Cómo te llegó esto de escribir en tiempo donde la muerte está ahí al lado, digamos, donde todo puede ser hasta mañana, ¿no? Un tiempo muy agitado desde el punto de vista político y las guerras, en fin. Mira, tal vez lo más trágico fue pensar la muerte pobre en Chile, ¿no? Eso es lo que para mí leer a Rosa Luxemburgo fue interesante, porque precisamente viene ya ese anhelo de igualdad y ver cómo existe la muerte, todos nos vamos a morir, pero enfermedad y muerte están localizados y estuvieron localizados en esta pandemia. Los miles de muertos chilenos, el cuarto país con más muertos del mundo, fueron pobres. Entonces la muerte pobre me permitió pensar a Rosa y me permitió también seguir admirándola. Y por eso me encantó escribir. Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Diamela, por compartir esta conversación en torno a la publicación de las cartas de Rosa Luxemburgo. Siempre nos queda la sensación con Rosa Luxemburgo que hay un sinfín de temas, hilos, y que nos falta tiempo para discutir y profundizar más sobre esta vida, ¿cierto? Y ese legado tan contundente que nos dejó, ¿cierto? Los invito entonces a leer las cartas y también a leer sus otros textos. Rosa Luxemburgo escribió muchísimo, están sus textos políticos, también su obra de economía política, ¿cierto? Donde discutió temas muy importantes y que todavía mantienen una lucidez que nos ayuda a entender cuestiones sobre nuestro presente local en Chile y también en América Latina. Y bueno, con esa invitación, los invito también, sumo otra invitación más, a seguir en esta programación de La Furia del Libro en su 11ª versión virtual. Hay un programa muy contundente de conversatorios y lanzamientos que seguirán ocurriendo a lo largo del día. Todo esto en la página web www.furiadelibro.cl, y también les invito a que revisen nuestra página web www.bandapropia.cl, donde pueden revisar nuestro catálogo y las últimas publicaciones que tenemos como editorial. Nuevamente, muchas gracias, Diamela y Constanza, y espero que nos podamos ver presencialmente en algún momento. Bueno, muy bien, chao. Chao, gracias. Bien, chao.